Ministro de Trabajo Andrés Ish. Bien, no sé si Milton y el ministro nos escuchan. Me había mencionado que estaban ya conectados. Hola Verónica. Hola, buenos ministro. días. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bueno, estamos a la espera de que se conecte Milton. Mientras tanto, hablemos de lo que ha pasado en los últimos días en la Asamblea Nacional. Ya sus interpelantes han presentado sus argumentos para este juicio político que está en marcha. Y bueno, ¿cómo ha visto todo de lo que se le ha acusado, ministro? A usted se le ha mencionado y se le ha acusado de incumplimiento de funciones. También se le ha responsabilizado de haber permitido que el desempleo llegue a niveles inéditos, facilitando la firma de acuerdos de finiquito con liquidaciones de miseria. También se le ha acusado de arrogarse funciones al interpretar la ley de apoyo humanitario. Esto lo ha hecho las asambleístas Marcelo Holguín y Marcela Aguiñaga de la ala del correísmo. ¿Qué responde ante estas acusaciones? Y bueno, todavía este juicio está en marcha, usted tendrá que presentar sus pruebas de descargo, pero ¿cómo ve esto que ha pasado en la Asamblea Nacional? Es un proceso que no tiene nada de jurídico y sí mucho de político. Pegarle al ministro de Trabajo durante una crisis económica es relativamente fácil, sobre todo cuando las cifras que utilizan para alegar un supuesto incumplimiento de funciones son cifras previas a que yo asuma el ministerio. Utilizan, por ejemplo, las encuestas del INEC del mes de junio, cuando yo asumí el ministerio en el mes de julio, y me hacen responsable en las alegaciones de las interpelantes sobre los despidos que se produjeron antes de mi entrada. Creo que, Verónica, aquí el desafío más grande es no desenfocarse y no meterse en esta lógica electoral en la que estamos en la segunda vuelta, cuando tenemos temas absolutamente urgentes e importantes que resolver. Por un lado, tenemos que seguir avanzando en la corrección de los problemas estructurales que nos han llevado hasta este punto. El Ecuador históricamente ha tenido problemas muy serios de informalidad, problemas muy serios de brechas de género, de acceso al mercado formal de trabajo, de diferencias en remuneraciones entre hombres y mujeres, de dificultades de los jóvenes para conseguir un primer empleo. Y los desafíos siguen estando allí. Por lo tanto, más allá de la preparación de las pruebas de descargo y de las respuestas, que no son muy difíciles porque ninguno de estos argumentos tiene un tema de fondo realmente sólido o consistente como para pedir mi destitución, yo tengo que enfocarme en mi gestión. Mi responsabilidad con los ciudadanos, con los ecuatorianos, es seguir adelante con todas aquellas cosas que pueda aliviar la situación actual, pero sobre todo que marque un camino de corrección para el futuro. Y por lo tanto, allí está enfocado todo mi esfuerzo en estos días, por ejemplo, con el proyecto de ley de economía violeta, que lo hemos estructurado con mucha participación de la sociedad civil y que está ya listo en este momento. ¿Y este proyecto cuándo lo presentarían? La idea es que este proyecto entre por vía económica urgente a la Asamblea en este mismo periodo. Las urgencias de los problemas de las mujeres para acceder a un trabajo formal o para tener caminos de crecimiento dentro de las estructuras empresariales no pueden demorar más tiempo. Tenemos también otros proyectos que están en este momento o que tienen que analizarse en esta coyuntura que también son urgentes. El proyecto para defender la dolarización es vital para el futuro del Ecuador, por lo tanto se tomarán decisiones alrededor de en qué orden entran a la Asamblea. Pero sin lugar a dudas, y ese es el compromiso, el proyecto de economía violeta será enviado en esta legislatura y yo tengo muchísima confianza de que este sea aprobado. He conversado con personas de distintas bancadas en la Asamblea Nacional, legisladores con quienes quizá no puedo tener coincidencias en algunos temas, pero que coincidimos en este esfuerzo y en esta lucha. Y yo creo que la gran mayoría de la Asamblea lo tratará con absoluta responsabilidad. Bien, eso está pendiente también, ministro. Ahora continuando con lo que ha pasado en la Asamblea y que el hecho que dos asambleístas de Revolución Ciudadana, aliadas al correísmo, le estén interpelando. ¿Esto qué nos dice? Porque mencionaba que esto quizás es un tema que le sigue a la lógica electoral y no a los problemas realmente graves que están sucediendo en el país en torno al desempleo. La primera semana que yo asumí el cargo, Verónica, yo ya recibí un pedido de la Comisión de Fiscalización para dar explicaciones sobre la gestión. Si es que no me equivoco, fue el primero o segundo día que yo estaba posicionado en el cargo. Y en la primera comparecencia, una de las interpelantes ya
adelantó que se iba a presentar un juicio político cuando tenía pocos días en la gestión. Y creo que eso dice todo lo que tenemos que saber sobre la motivación detrás del juicio. Y cuando vamos a ver los alegatos propuestos por las interpelantes, especialmente por una de las interpelantes, que es la que ha enfocado esto desde hace algún tiempo, vemos que hay una serie de confusiones, de además intentos por presentar verdades parciales y que no se compadecen lo más mínimo con la gestión que hemos realizado. Yo creo que ha sido importante, por ejemplo, Verónica, que hayamos encontrado ciertos mecanismos que han permitido generar nuevas plazas de trabajo, y que en una época tan dura como la que estábamos viviendo, en una crisis tan grave, fue un desafío enorme, porque la economía no se estaba reactivando naturalmente. A la economía había que darle un empujón con mucho esfuerzo, con una crisis que nos afectaba a nosotros, que afectaba a la región y afectaba al mundo. Y se logró, dentro de todo el dolor que produjo la crisis económica y las consecuencias de esa crisis económica sobre el desempleo, se logró corregir la trayectoria que se tenía hasta el mes de junio y comienzos del mes de julio en pérdida de puestos de trabajo. Hemos visto una recuperación lenta pero constante del empleo formal. Hemos visto también una recuperación o una mejora en la prestación de servicios del Ministerio de Trabajo, en las atenciones a las denuncias que han presentado la ciudadanía. En los primeros 6 meses del año 2020, para dar unas cifras, se habían atendido aproximadamente 3.000 denuncias que presentó la ciudadanía. En los siguientes 6 meses, yo atendí a cerca de 40.000. Es decir, se multiplicó casi por 12 el número de atenciones en 6 meses. Esa es una mejora también de la gestión, y todo eso ha requerido, sobre todo, tener muchísimo enfoque en la identificación de las causas de los problemas, muchísimo enfoque en cuáles son las soluciones a esas causas y no necesariamente lo que pueda producir popularidad o noticia o visibilidad. Y así es como vamos a continuar, Verónica, y espero que así continúe la gestión de aquí en adelante, sea que mi periodo termine por decisión de la Asamblea en este momento o que termine el 24 de mayo. Creo que los problemas estructurales del trabajo en el Ecuador son tan importantes que tienen que exceder al ministro de turno o al gobierno de turno. Aquí necesitamos una política a largo plazo, una política que sea consensuada con la ciudadanía y sobre todo una política que busque generar oportunidades y equilibrio dentro de las relaciones laborales. Importante, amigos, 7:57, estamos dialogando con el ministro de Trabajo, Andrés Isch, y ya se conectó mi compañero Milton Pérez. Hola, ministro, buenos días. Perdón, me estaba peleando con la tecnología, no sé si no veía bien el teclado, no sé, la verdad. Ya, a veces la vejez empieza a pasar factura. Ministro, no sé, estaban hablando de su juicio político, de la situación en la Asamblea Nacional, y bueno, parece que lo suyo marcha con algunos apoyos, sobre todo por este impulso que le están dando los asambleístas de la Revolución Ciudadana Aguinaga y Holguín. Sí, Milton, le mencionaba a Verónica que quizá el desafío más grande es no dejarse ganar por la lógica electoral que está buscando hacer de este proceso una bandera en busca de votos y enfocarse en cerrar la gestión adecuadamente. Recordemos que no solamente tengo responsabilidad en este rato sobre la gestión de mi ministerio, sino que se me ha encargado el proceso de transición con el nuevo gobierno, que también es un ejercicio de democracia fundamental. Es entregar la administración de manera ordenada, de manera transparente, y permitir que el nuevo gobierno no pierda tiempo empatando su plan de trabajo con la institucionalidad. Porque cada día que podamos ahorrarle al nuevo gobierno de adaptación a la política pública, será un día ganado en favor de los ecuatorianos. Así es que mi esfuerzo está orientado hacia allá, hacia la gestión del ministerio y hacia la gestión de la transición. Y lo que pasa en la Asamblea es algo que yo no podré controlar, más allá de presentar de una manera clara y una manera abierta la realidad sobre la gestión y la realidad sobre las supuestas alegaciones que se me hacen. Ministro, usted dijo 2 palabras importantes, la lógica electoral. Y dentro de esta lógica electoral está la ley humanitaria. La ley humanitaria que por muchos candidatos en la primera vuelta fue cuestionada, fue tomada como una especie de bandera de propuesta. Hoy, por ejemplo, el candidato Arauz habla cada vez que puede sobre la ley humanitaria. Esa ley humanitaria
que tiene que ser derogada, esa ley humanitaria que le ha hecho daño al país. Es la ley humanitaria, creo yo, y no usted como ministro, el que está motivando este tema. Un par de cosas que es importante, Milton. La ley humanitaria se aprobó aproximadamente un mes y medio antes de que yo entre al cargo. En segundo lugar, se aprobó por una mayoría de la Asamblea y yo creo que ha sido una ley positiva. Y hay que referirnos a los números. Son 65.000, 66.000 empleos salvados solamente a través de uno de los mecanismos. Si tomamos ambos mecanismos de preservación de fuentes de trabajo, llegamos a los 70.000 empleos salvados. Es decir, 70.000 familias que no perdieron su trabajo aplicando esa herramienta. Se han creado más de 50.000 contratos con la modalidad que se aprobó dentro de esta ley. Es decir, 50.000 familias consiguieron trabajo gracias a que se le dio un camino de transición a aquellas personas que se habían quedado sin nada. La ley humanitaria también ha permitido entregar los nombramientos a los médicos que trabajaron en primera línea de combate al COVID. Permitió congelar las tarifas de los servicios básicos, permitió bajar el costo de la educación para los particulares, permitió instrumentar el teletrabajo que ha generado o que ha logrado mantener 180.000 personas en el sector privado con trabajos en condiciones adecuadas. Y así una serie de cosas adicionales, la posibilidad de llegar a acuerdos entre deudores y acreedores, la prohibición de desahucios para aquellos arrendatarios que durante la pandemia no podían pagar sus arriendos y que se iban a quedar en la calle en la mitad de una crisis sanitaria. Hay una serie de elementos de la ley humanitaria que si es que los quitamos de la política pública, veríamos que sus efectos son muy nocivos para la ciudadanía. Es fácil en un momento de crisis apuntar a todo lado con metralleta y tratar de que algo de eso calce dentro del discurso y conseguir votos a través de ello. A mí no me parece responsable. A mí lo responsable me parece analizar los datos, analizar cuáles son los problemas que deben ser corregidos y que la política pública con estas dos primeras condiciones plantee soluciones de fondo y reales. Dicen las asambleístas que le acusan que usted se atribuyó funciones que no le correspondían respecto al acuerdo 133 del 15 de julio del 2020, en que el funcionario expidió las directrices para la aplicación de la reducción emergente de la jornada de trabajo establecida en la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria, donde determinó que para efectos de la reducción de la jornada laboral se considerara como caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en el artículo 30. Para que la ciudadanía nos entienda, porque seguramente para la mayoría estos acuerdos ministeriales o las normas contenidas no son claras. La Asamblea Nacional hizo tres cosas alrededor de la fuerza mayor. La primera, reguló por primera vez, y esta es otra de las cosas que se perdería si es que se baja en la ley humanitaria como pretenden algunos actores políticos, generó una protección adicional a los trabajadores alrededor de la terminación de los contratos por fuerza mayor. Dijo en primer lugar que los contratos o la terminación por causal de fuerza mayor solo podía ser aplicada cuando hay una terminación completa de las actividades económicas. Es decir, una empresa tiene que cerrar para aplicar la causal de fuerza mayor. Eso no existía antes de la ley humanitaria. Durante 10 años o más, desde el año 2010, vemos que han habido miles de terminaciones de contratos por esta causal sin que nunca la Asamblea lo haya regulado de otra manera. Fue la ley humanitaria la primera que lo hizo. Y la segunda cosa que hizo la ley humanitaria alrededor de la terminación por fuerza mayor, y esto fue un veto incluido por el Ejecutivo, es poner una penalidad adicional de 1.5 veces a aquellas personas que usan indebidamente esta causal. Es decir, hay una protección adicional para los trabajadores que hayan sido despedidos de manera arbitraria usando esta causal. Y por otro lado, la ley también estableció que cuando existen causas de fuerza mayor se puede utilizar el mecanismo de reducción de jornada de manera temporal para evitar que se pierdan esas plazas de trabajo, y se pueden generar contratos emergentes, que son contratos que tienen ciertas características específicas para generar trabajo en una época muy complicada. Lo que dicen las interpelantes, y esto es algo que yo no termino de entender, es que para generar un nuevo contrato de trabajo o para reducir la jornada evitando que se pierdan esas plazas de trabajo, la empresa tiene que quebrar. Están mezclando ambos conceptos. Entonces, la causal que invocan es un acuerdo ministerial que yo saqué, en el cual establezco condiciones para la creación de los contratos y otro para la reducción de la jornada, porque ellas piden
que para crear un contrato de trabajo la empresa quiebre. Que la empresa cierre sus puertas, de ahí sí puede crear un contrato de trabajo. O que la empresa quiebre y se pierdan todas esas plazas de trabajo para usar un mecanismo de preservación de fuentes de trabajo. Esto para mí no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que se está intentando es mezclar dos conceptos absolutamente distintos para políticamente generar la idea de que aquellos casos de terminación por fuerza mayor o de abusos que se dieron por la utilización de la fuerza mayor tiene algo que ver con una gestión que primero es posterior a que esos casos se dieron, segundo que no ha regulado en lo más mínimo las terminaciones por fuerza mayor, no hemos sacado ningún acuerdo ministerial que pueda, que cambie o que modifique lo establecido por la Asamblea, y tercero es justificar el no haber votado a favor de una ley que lo que estaba haciendo era precisamente dándole garantías adicionales a los trabajadores. 8:05, hablamos con el ministro de Trabajo, Andrés Ich. Ministro, quedan 82 días, si no estoy mal, 81, para que se entregue el gobierno al nuevo presidente de la República. Usted está a cargo del proceso de empalme. ¿Cómo va esto? ¿Por dónde están trabajando? ¿Cuál es el avance que tienen? El avance en la primera fase es muy alto, Milton. Tenemos ya en este momento levantadas las fichas donde se encuentran aquellas iniciativas que consideramos que son fundamentales, que el nuevo presidente las conozca y las pueda continuar, al igual que las bases de datos, los procesos contractuales y todos aquellos indicadores y demás información que es necesario que se tengan a la mano de manera urgente. La segunda fase depende del nuevo gobierno, es decir, cuando conozcamos quién será el nuevo presidente electo, se sentará ese presidente con esta información que se le entregue para de manera directa aplicar su plan de gobierno o facilitar la aplicación de su plan de gobierno desde que ha sido electo hasta que se posesione. Con lo cual, el mismo 24 de mayo, 25 de mayo, ya podrá comenzar a realizar sus actividades de manera absolutamente normal y con una inercia adecuada. Por lo tanto, la primera fase está prácticamente lista. Le entregaremos los productos antes de conocer quién va a ser el nuevo presidente, también como un ejercicio de responsabilidad y que no esté condicionado de ninguna manera por los resultados electorales del 11 de abril. Ministro, ¿qué pasa si a causa de este juicio político lo destituyen antes de que usted pueda hacer esta transición al nuevo gobierno? Deberán definir otro responsable para la transición, Verónica. Mi responsabilidad, como había mencionado al comienzo, es avanzar lo más rápidamente posible, tanto con este proceso como con todos aquellos procesos que dentro del ministerio están buscando corregir los problemas estructurales, y hasta ahí es donde puedo llegar. Por eso es que no quiero dejar que el juicio me distraiga. Yo lo que quiero hacer es continuar trabajando con la misma fuerza y con la misma dedicación que se lo ha hecho en todos estos meses, y será una decisión de la Asamblea el resultado del juicio sobre el cual yo no tengo mayor injerencia. Y todos los productos que usted está preparando para el tema del empalme, ¿cuáles son los que realmente no se pueden descontinuar? No importa cuál sea el gobierno o la ideología que venga, debe haber cosas que tienen que seguir un cauce para terminarse y no caerse. Hay cosas muy importantes, Milton. Por ejemplo, tenemos una red de protección social que es fundamental. Lo que hemos visto, sobre todo en una época de tanta crisis y tanto dolor como la que hemos vivido a causa del COVID, es que estos sistemas de protección social no solamente son fundamentales para ayudar a las personas más vulnerables, sino que se tienen que seguir fortaleciendo de manera permanente. Se ha logrado recuperar o mejorar el padrón, si quieren llamarlo de alguna manera, que es el registro social, con el cual se logra atender a todas estas personas en situación de vulnerabilidad, y se lo pasó de más o menos 700,000 personas a 1.400.000 personas, es decir, se duplicó el número de familias que están siendo protegidas en este momento por el Estado. Esos proyectos alrededor de la protección social son importantísimos. Las iniciativas alrededor de los temas de seguridad bilateral o con los vecinos del Ministerio de Defensa también son temas urgentes que no pueden quedar de lado. Tenemos algunas iniciativas legislativas también sumamente importantes, entre ellas las reformas laborales, que yo creo que se tienen que seguir discutiendo de manera responsable y adecuada por la próxima administración.
Y como esas hay muchísimas más. El proyecto de Supermujer Rural creo que es una cosa también importantísima, es lograr que las mujeres puedan acceder y ser sujetas de crédito sin depender de su cónyuge, de su pareja. Eso les da autonomía, previene casos de abusos. Por lo tanto, son más de 110 iniciativas generales. También la idea es tener mesas particulares con cada institución donde se presenten nuevos proyectos y nueva información, y será ya el nuevo gobierno el que escoja de todas estas iniciativas cuáles quiere continuar, cuáles quiere fortalecer, y además que pueda empatar con su nueva visión de Estado, que es absolutamente legítima. Son las 8:10, hablamos con el ministro de Trabajo, Andrés Ichi. Ministro, finalmente, ¿cuáles son las cifras que van quedando de empleo ahora que estamos empezando este año, que esperamos que la vacunación llegue lo antes posible y que se corrijan todas las distorsiones y errores que han habido? El INE tiene que sacar en estos días las cifras de la última encuesta que se tiene, y además tiene que comenzar a sacar ya las cifras mensuales de empleo. Los números que puedo informar yo, que son los que conozco, son los de los registros administrativos de contratos. Ahí tenemos una trayectoria que es importante. Durante el año 2020 y lo que va de este año, se han generado 430,000 empleos formales que siguen vigentes hasta la fecha. Todavía tenemos un saldo neto que es negativo, es decir, si es que tomamos todos los empleos que se perdieron versus todos los empleos que se generaron, la diferencia sigue siendo negativa en aproximadamente menos 130,000 contratos que a comienzos del año 2020. Es decir, hay una trayectoria de recuperación constante que se ha logrado sostener desde el mes de agosto hasta la fecha, pero todavía nos falta mucho, Milton, y creo que esto es algo que hay que decirlo con absoluta claridad. Si es que no seguimos profundizando políticas de recuperación de empleo, va a ser muy largo el proceso hasta llegar a los niveles prepandemia, y sobre todo va a ser muy largo el proceso hasta llegar a niveles que sean adecuados para la ciudadanía. Tenemos problemas críticos como que el 16% de las mujeres tienen un empleo no remunerado, problemas críticos como que el doble de jóvenes que de los otros grupos de edad están en el desempleo. Así es que las cifras me parece que hay que manejarlas de manera muy técnica, de manera muy clara, y entendiendo cuáles son aquellos hitos que han logrado que esta recuperación se comience a dar y cómo podemos profundizar y acelerar esa recuperación en beneficio de la ciudadanía. Bien, listo. Son las 8:12, gracias por habernos atendido hoy. Tenga buen día. Muchísimas gracias, Milton. Gracias, Verónica. Gracias.